Riquelme me encantaba. Sí, me boludo, encantaba. cómo no. Yo lo hubiera llevado en el 2002 también. Eso fue un error. ¿Quién estaba? Bielsa, ¿no? Bielsa. Hubiera llevado a los dos. Hubieran jugado los dos. Riquelme y Aymar. Encima se requieren, ¿viste? Pero claro, boludo, es fútbol puro. Esteban, ¿tenés ganas de cebar? No. ¿Tenés ganas de cebar? Sí, malo que se ve. ¿Qué dijo? Si tenés ganas de cebar. ¿Viste? Te volvés, sí, vale. Che, qué funda, boludo. ¿Qué pasa con mi funda, boludo? Muy buena. Buenísima. Che, Nico, me confundo. Vos que estás en Winchester, ¿no? Sí, a la J mañana. Mañana jugás, pero no jugás con Winchester. Mañana jugás contra mi clásico, solo con 80 goles. ¿En el Manchester? O sea, puto, Semejante perro. hacerles concha. Sí, aparte nosotros venimos a Puntero, tenemos que hacer así. Hacerles concha y de que me lo... Juego sí con el pie, vale. Es como un Boca River, ¿viste? Bien puesto. Ventaja. Igual están haciendo algo más con esto. Esquina. Señor. Hostia, gracias, tío. Amigo, pero entendés que para colmo fui 2 días. No es que me lo dijeron la primera vez. Lucho. Es como la Livité, pero bueno, Maroni. Antes que nada. ¿Cuál es la lentitud que tiene Sebastián para hacer todo? No sé dónde. Ay, ¿dónde va? La única que no arrancó. Che, ¿por qué nosotros arrancamos y la última cancha no arrancó todavía? También tiene lentitud para que le llegue. En 5 minutos le llegan las ondas. Pero no, porque no me escuchó. No. Encima el hermano no es así, no sé. ¿Qué onda el Lifu? Ah, como el orto, como siempre. No, no, te Jugamos contra Burela este fin de. ¿A qué hora? Le llevamos todo, de 21 horas y de 5. ¿Mañana? Sí, le llevamos todo. 21 horas de 5. Ok. Solo no le llamo a Roma porque se dice. Por ahí me paso. Mañana tengo acá. Solo estás. No, bueno. De él. Gracias, Doc. La que están jugando me parece que estoy equivocado. Bueno, entonces. Tirame la pelota. Primero, Frank, anda vos a pegar. Frank, fíjate primero, para atrás. En orden. No le sacaba el gusto. Es que boludo, es que para mí van 2 sobres. No, uno. Para cómo Ryan no va a tomar encima. Boludo. Y el otro, igual está ahí el otro sobre si le querés poner. Yo para 60 más dulce. Yo pongo por 100 más. Sangre de mi abuela, boludo. Durísimo. Mete, poné cuando quieras. Uy, Dime. Juego simple. Más rápido. ¿En serio? Otra peli. ¿De Roma? ¿Cómo está el Teré? ¿Por qué toda la familia? Pará, le vamos a poner un sobrecito más porque. No sé cómo se abre esto, boludo. O de acá. Otra. Otra, pues.
¿Qué onda? ¿Cómo va eso? Me da un poco de paja. Y pero ahora que no puedo patear, digo. ¿Te está dando paja que.? Sacalo, Luco, un poco. No, me da paja ir. Ah, porque te queda cerca de mi casa, ¿no? Sí. Encima de noche. Pasa que a la mañana no me voy. No, teníamos chance de. Dale, gordo. ¡Bate en el arco, muchacho! Llega este y se puede Bravo, está de frente. Todo te lo saludaba, ¿viste? ¿Quedaba qué? Nada más, se quejan de que dice FIFA, boludo, que hagan más fácil. Bien, nene. No entiendo nada. ¿Qué? ¿Tu hermano? Y él salió bueno. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Sí. Búsquenlo, búsquenme. ¿Ahí no está Lucio? ¿Eh? Sí, veo. ¿Pero qué jugando primero o algo así? ¡Atrás! Vale, caballo, vale. Boludo, muevan, sí, no se No sé ni lo dije. Boludo. Guarda la vuelta. No, me reí. Otra boludo. Esquina, sobre o al lado de la línea, vale o con la vez. Managua, ¿haces algo hoy? Contame tu vida. Tengo ganas. Ayer tenía ganas de hacer algo, Es pero. interesante. ¿Cuáles son? ¿De qué? Ayer tenía ganas, pero me dio mucha paja. Fui al cine, ¿Qué viste? fui a ver Tron. Está bueno. Sí. Sí, pero. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? No me acuerdo nada, o sea, la vi muy de chica. ¿Me la vas a ir a ver? Podría ir, tengo ganas de ir al cine. No ¿Sí, quiero barato? pelear nada. Pues ya terminé la semana del cine. Creo que estaba a 8 lucas. No me acuerdo cuánto está el cine. No, a mí me salió, pero porque los miércoles hay descuento. Y te sale 8 cada uno, ¿viste? Claro, pero si no te sale 15 cada entrada. Dale, Fran. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo nada, salí ayer. Mal, ¿qué onda? ¿Dónde fuiste? No fui a ningún lado, a la casa de Lucas. Pero nada, fue divertido la verdad. No me divertí salir a mí. Eso que no tomé. Ayer estaba para salir. Alcohol 0-0. Pero fue tranqui igual dentro de todo. Yo quería hacer algo chill. Algo como que. Y últimamente estamos yendo mucho al pool. ¿Al pool? Sí. ¿Vos sos buena? No, qué sé yo, últimamente, mira, no te voy a mentir, fue con mucha paja de jugar, pero las 2 últimas veces gané porque son los petes que meten la negra. Eso es muy cierto. Bueno, un día podemos jugar. Como amigo. Ahora sí se siente. Sí, ¿no? Tranquilo, Carly. Pasame. Medio. ¿Qué vamos, las 3 horas 3? Perdón. Mucho espacio. Matate si no. No me digas Bien, Gonza. Médico. Ah, no, fondo.
Gracias, Pela. Hay mucho espacio, boludo. Toquemos la pelota un poco más simple. Uf. Qué atleta. Qué atleta. Todos quieren copiar a Lucio, no se puede. No, como Lucio no hay. Aparte el chabón sabe todo. Solo. Yo creo que Vamos, Luca. si fuese médico, Por favor. no, ni en pedo sería médico. Es bueno. Bajo ningún concepto. Bueno, limpio. Feli, subilo. Imagínate aparte cuando te hacen estudiar todo. Y sí, boludo, obvio. Yo lo que más asco Lo que más asco me daría sería ser Tienen que lograr lo demás. No, lo verano no, pero imagínate que uno tiene una infección así medio pus, una cosa así. Me da asco, boludo, morite. Ponete cremita Sí, anda a y que Dios cagar. te cuide. Amigo, no nos vemos desde cuándo. Desde el 2 partido semanas, con boludo, de River y Palmeiras. Palmeiras, boludo. Pero era la vuelta o la ida, la ida. La idea. ¿Qué onda? ¿Cómo viste la vuelta? Hay que actualizar. Sin emoción, boludo. Yo ya ¿Cómo te que dije- sin emoción, amigo? ¿Me estás Yo te dije, jodiendo? yo lo vi como el mundial de clubes, sabiendo que íbamos a perder. Entonces es como que en el gol de Salas un poco me ilusioné. Pará, encima a los 2 minutos, 3 minutos, boludo, un toque. Tipo, empató Palmeiras y encima Franquito que dejó el rebote ahí y dije, bueno. No, boludo, pobre Frankie. No tiene fuerza. Dale que no sale. No sé, así joder. Yo. Cambio, cordones. Uno de los dos, no sé quién. ¡Ryan! Muy bueno. Qué bien, Nico Robson, amigo. Qué bien, Nico Robson. Pensé que me quedaba. Mañana sí contra Zarputi, O si vas, avísame y cambie los goles, por favor. Ojalá, boludo, así le queda toda la cola cogida a Mario, puto de mierda. No, es larga la historia, boludo. Preguntale. No, es larguísima la historia. Ya no tengo ganas de contar. Llegaste re tarde, boludo. Se comió a la novia. Mario. ¿Cómo que golazo, boludo? Ah, no, mentira, no fue. Igual pará, la hizo bastantes veces, boludo, no con la mía. ¿Mario? Sí. El capitán de ellos. No, a la mía no. Era la de uno de sus mejores amigos. Y por eso tanta pica, boludo. Qué No, fácil que sos. es otra cosa. Muy larga. Bien, Josi, bien la vuelta. Mirala, gremio. Mirala. Buena, Luco. Es increíble que la asociación ilícita una vez nos hizo 9. ¿Cuál es esa ilícita? Ah, estos, ¿no? Pero tiene un 9 que juega no sé dónde que me hizo los 9 goles, chabón. Claro. 9 goles un solo tipo. Como a mí, el día de Guido me clavó 80. El otro día. ¿Te acordás, Seba, cuando nos hizo 9 asociación? Qué bien que jugaste, Sí, Seba. estás re molesto, ¿no? Dame la cara, boludo, dale. Ah, qué bueno. Y dale. Estás re con cara de culo, no hablas nunca. Nosotros ¿Qué lo pasa, máximo que boludo? perdimos contra Millón. ¿Cuándo? 7-1. No, pero nos trajeron un equipo. Bueno, Martu. Igual el tipo Millón no ganó 7, pero pudo haber metido el 10. Arriba. Lo metieron Sigo durmiendo la siesta, perdón.
pero nosotros veníamos ahí peleando puestos y nos agarró y Facu. Sí, este gol, imagínate. Y no tenían arquero, o sea, se estaban... Bueno. Que sea, te quedás en el juego que te equivocaste. Bueno, Bobe. Sale tira el pico. Mirando para su arco, ¿no? Queda 1-0 esto. Sí. Alegosa. Dale. Dale, Fede. Casi lo manda con ruso. No, es una bandeja, boludo. No dice nada, pero el chabón está. Che, ¿qué pasa, Seba? ¿Estás enojado? ¿Conmigo? No. Yo no retengo las historias. Yo miro historias todo el día porque estoy todo el día al pedo y no retengo ninguna. Pero si Huracán no subió nada. Si tiene un acolchado de Boca, ¿cómo hace el Huracán? ¿Y pero qué tiene que ver, boludo? Yo subí también cosas. Tiene un bidón de agua. Ya te digo. Ah, pensé que lo tenías vos, perdón. Vale, gracias. Y amigo, me dio muerte la pobre muerte de Miguel. A mí también. Yo no puedo dormir. ¿Qué me va a dar algo? La muerte de Russo, me está cagando. Ah, Pero no por ser hincha de River. escuchame una cosa. Una cosa es decir, no, sí, la verdad que pobre viejo que se murió, pero otra cosa es decir, no, sí, fue durísimo. Yo le decía, a mí me es imposible generarle empatía. Cada vez que fui a la cancha, de ese tipo que más puteando en una cancha de fútbol, Russo. Cada vez que voy a la cancha nos dirigía a Russo. Es un chabón recontra querido. No, en el momento te causa. Es más, la última vez que fui a la cancha... ¿A Esteban? Esteban lo llama Rayo. 30 años era recontra enfermo también. No, es una boluda, no te es una boluda. ¿Qué sé yo? Seba, pregunta a Rayo cuánto pagan los 110. ¿Qué le pasó? ¿Tenía algo o no? Sí, se cayó, saltó, se va a echar y cuando cae con dos. Sí, sí. ¿Te das cuenta, boludo, cuando la gente estudia medicina? A mí Sí, sí. me sigue, soy el doc, me preguntás, che, ¿qué pasó? Se cayó y se hizo concha. Se cayó y se hizo gacho. Sí, se lastimó. ¿Qué pide a cambio? ¿Sabes que yo una vez hice doc? ¿Qué dijiste? Y me tocó Rustic encima. Me miró Nico el de Rustic y me dijo... Sí, es un papel. No. Sí. Yo tengo un mínimo. Si estás cubriendo a alguien, tenés que tener un poco de suerte de que no pase nada y si pasa algo que sea un poquito serio y nada más. Y Fran, Si me boludo. pasa algo vos grave, me muero. No tuviste, bola. Que Fran, ¿viste? Fran. No, pero Fran, escuchá. No. A un par de abiertos de cabeza, seguro. Sí, pero. Una vez uno se fracturó el pómulo porque se chocó con el palo. Pero no me acuerdo. Fran, boludo, hace el. No sé cuándo. Fran es un vedor acá. Vedor. No, hizo de médico porque el médico no estaba pelotudeando en Córdoba y no vino ningún médico. Y la nada, el chabón dijo, bueno, voy a hacer doc un ratito. Así en chiste. Justo pasó que un pibe estaba llorando ahí en el medio, me duele. Y bueno, fue Frank, que no sé qué decir yo, papá, y le dijo, ¿qué te pasa? No, me duele acá. Bueno, pará que le ponemos frío. El chabón no pudo ni abrir la caja. No pudo ni abrir ahí, ya cagaste. No pudo abrir.
no pudo, no le tiró frío, le hizo como unos masajes y la nada le dice, ¿y está mejor? Y el chabón le dijo, más o menos, me sigue doliendo, pero bueno, me la banco. Bueno, tranqui. A Nardoni no lo convocó, a Maravilla no lo convoca. A Sosa le agarró. Por eso, Pero pero que haces es un buen. Pero no vas a poner Maravilla, amigo. Por eso no es que convoca por buen nivel. Lo que juega el flaco López. Vos estás re molesto porque no convocan a Cabral, boludo. Igual, Mónaco, amigo, tiene que estar. ¿Cómo estuvo el Mónaco para que lo convoque? Para mí no está. Mostrando tanto nivel. El tema, no tiene que jugar, ¿no? Para mí que estar un poco. Tarde onda. Igual Si ahora, sacan boludo, veces con el mismo criterio, tiene que estar. Para mí igual Rivero. Rivero para mí Rivero es una para animal. mí le da mil vueltas. Pero no para la selección ya. Para mí, esto, o sea, está en un buen nivel. Igual me sigue pareciendo Mariano Martínez Cuarto. Es un tarado, es un tarado. Yo la escuché. No me. Yo también, no. Pasa que yo antes lo amaba al chileno, pero ahora está re. Me parece un jugadorazo. Yo lo odio y no ha salvado en cada partido del minuto 95 de cabeza, pero lo sigo odiando. No lo puedo encontrar. No, yo antes lo quería. Pero... Escuchame, Nico, ¿quién es el jugador en tu vida, no de River, que más puteaste? ¿Qué más puteé? ¿Qué más puteaste? Borja, creo. ¿Literal? La mierda, boludo. Pero ahora, Yo porque... a Borja lo puteé siempre. Ah, ¿de que hacía 40 goles? Y para mí, boludo, el problema, sí, yo soy puteador. El problema del hincha de River es que te meten 3 goles en la línea y es ídolo. Ah, ok. Entonces, yo no me Ok. Yo lo puteé mucho. ¿A quién? Pablo Díaz. A Marcos Rojo. No, ¿sabés quién es el jugador que más puteé? Hay uno. ¿Y me vas a putear? ¿A quién? Rodrigo de Paul. ¿En serio? ¿A De Paul? ¿Por qué? Es un perro. ¿Sí? Que si no fuera porque es el motorcito de la selección, que es una calidad, no podría jugar en ningún equipo. Rodrigo de Paul ¿Por qué no? ¿Qué le ves? todo muy malo, pierde toda la pelota. Es malo, pierde Va la toda pelota, la la quilombo. boquea. Me hace acordar un par de jugadores acá tengo. Toda manera. Es malo, va a todos los quilombos. Y no le da un pase bien a los compañeros. Boludo. En la selección, que es cuando más siento los partidos, porque yo soy hincha de la selección de River. Yo también. ¿Podés creer que hay un montón que no? Que prefieren ganar una Libertadores antes que un Mundial. Y pero amigo, ¿quién no? Sos un hijo de remil puta. Igual soy hincha de la selección. Esteban te dice, no, a mí la selección me chupa un huevo. No, sí, igual hay mucha Sos gente que le imbécil, chupa. boludo. A mí me importa la selección, pero me importa 1000 veces menos. 1, 2, 3, 4. Yo tampoco. Yo soy más hincha de la selección. Yo también. Yo 100% más hincha de selección. Yo también. Yo el mundial que ganó ahora Messi, te lo cambio por todas las Pasa que jugadoras que tiene arriba. yo lo dejé mucho más por Messi que por en esa selección tenía. Pregunto, la verdad es difícil. No, boludo, a mí obviamente también me cerró más por Messi. Vos, Nabo, ¿quién es el jugador que más puteaste en tu vida? Vos sos más hincha de ¿Qué opinas de la selección argentina? Contame. No. Indiferencia total me causa. Total, indiferencia total. Es más, ganamos la primera Copa América y lo miré a mi viejo y le dije, mirá, ganaron, le dije, fue todo mi festejo. Te lo juro por Dios. para el mundial hasta Qué hijo de puta. La miro, no es que no la miro, pero si pierden, si de repente les empieza como... Hoy la mirás, por ejemplo. Ni sabías que jugaba, ¿te das cuenta? No, igual a mí me Amistoso con Venezuela. Si atacan campeses, la miro. ponele estos partidos. A mí también. Ah, bueno, tan fan no sos. No, yo lo miro. Juega contra un equipo chico, no sé, Huracán. Bueno. ¿Qué te gusta? ¿Vos sos más selección que independiente? Porque Pero a mí me pasa que Independiente puede jugar contra el. No, yo igual sí. no, yo pierdo River y me enfermo. Deben ser perdido River veces. Che, Seba, ¿vos cuál es el jugador que más puteaste en tu vida? Bueno, yo soy independiente, tengo una lista
Bueno, el que más puteaste. Y no sé, a ver, y yo creo que Lazo, el defensor. ¿Lo tenés? ¿A quién? ¿A Lazo, el defensor? Joaquín Lazo, el de Tigre. ¿Qué habla? ¿Te has cagado? En boxeo. Así se le dice ahora, que te rete tu mujer, boludo. No, una flor de ñaque. Sí, amigo Lazo. No, pero fue el martes. No, por pelotudo encima. Lo quise boludear y me pidió. Toma, es una bestia. Vos, Nabo, ¿cuál es el jugador que más puteó? Estoy tratando de ver, boludo. Hay tantos hijos de puta. Yo lo tengo, pero clarísimo. ¿Sí? Con diferencia. ¿Tomo pelota? Se va. ¿A quién? A ver, puede ser. ¿Quién? No era duda. Ah, ¿vos rojo? Marcos Rojo. También. Yo lo dije recién, pero no, Rodrigo de Paul le gana. ¿Sí? Yo A tenía De que Paul pensar, yo boludo, esperaba que agarre la pelota para mí. Pero amigo, Campuzano, No, 5 de Campuzano, boca. lleno de Ese era un hijo de puta. ¿Qué? ¿Agregarle tu botella? ¿Te puedo agregar? ¿Qué cosa? Más agua. ¿Sí? Pasa que cuando se concentra la yerba ya... Ultra dulce. Nosotros le dijimos a Ryan que no ponga los 2 horas y lo puso igual, boludo. Después dice que no se podía. Innecesario, boludo. Hoy fue contra Ryan. Mirá a Bien Ryan lo ahí, sabe. sentado en la pelota. No sabe encima. ¿Por qué? ¿Dónde jugás? Porque tienen su grupo de amigos y contra los pibes que juegan son amigos míos. Contra los pibes que juegan son amigos míos y me dijeron, tipo, che, jugamos contra este. Vos, listo. Vení, tranquilo. Pero no le dije, bueno. No te apuntás a nadie, no te apuntás a nadie, sí. ¿Sabes lo que tiene? Vos se pone muy pelotudo cuando estás con tipo... No, el jugador de la semana. No, pero se lo digo... Siempre... Jugador de la semana. Pero es juega de arquero, ¿no? Sí, él hizo inferiores en Argentino avanzando. O sea, él es arquero. Sí. Ya ahora no, porque no dejó hace bastante. Pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Eh? Pensé que ibas a decir otra cosa. Bueno, lo que pensaste que iba a decir. No, no. Sos un forro, boludo. ¿Por qué? Bueno, pará. Pero es interpretación tuya, porque yo no lo dije. Bueno, pero lo que tiene cuando se juntan esos pies se pone como en banana, boludo. Y me da mucha broma. Pero vos barratinero. No, o ponele, una vez yo tenía líquido en el meñisco. Y el chabón agarra, íbamos ganando y se me tira con las 2 patas para adelante al meñisco. Le digo, ¿qué haces? Le digo, en tu vida me... Claro. Tiene esas cosas, ¿eh? Nico. Pero no es que te lo digo a vos. Tipo, si lo vivo, le vivo diciendo, se hace el banana. Atrás. Dale, Luca. Bien. No, tampoco, pero... No sé cuánto va el partido. Dale, Gonza. No. Bien. La última, Borgo. Dale, la última, Borgo. Hoy están tirando masa. Sí. No, por eso, pero se está pegando mal. ¿Seguro? Hablaron de horario. Pasa con las chotas, le hace mal o le hace mal. Es tereré. Es tereré, Marcel.
Agite la X, le tira. Igual en cámara lenta pega. Amigo, ¿cuánto es? Amigo, que me doy la cara, boludo. Sí, ahora te va a hablar más. 3. Buena remera, boludo. Después te la doy. La tengo una bolsita por acá. No. ¿Vos querés, Eva? No te hagas, boludo. Bueno, ya está, Seba. Fue mi última. ¿No me querés dar bola? No me des bola. David, ¿venís a ver a la Santa? No. ¿Por qué? Porque discutimos ayer. Nah, sí, hoy. Pero quédate acá, boludo, porque si no tengo que dar paso. No, pero yo vengo nada. Bueno, llévame vos. Che, facilito hoy, Sí. Facilísimo. Igual, fácil. Vamos para esto. Va y pierde 8-1 por eso lo vamos y le ganamos 8-1. ¿Qué van a hacer? Es quinto igual, Pero igual para mí no se depende. Estamos en la partida menos y Sí. que si la Santa hoy sí, soy sin La quinta no existe. Los poletes juegan. Pero son chicos. ganas del banco. Ay, ustedes poletes son Yo pensé que iba a pelear. Para vos, Nico. Increíble. ¡No, la puta madre! ¿Por qué no me toca uno así a mí? Sí. Tomá, Doc. ¿Querés cebar vos? ¿Cómo te llamas, Doc? Facu. ¿Querés cebar vos, Facu? Está atrás tuyo el termo. Yo no tomo más. Bueno. Yo sí. No sabes la pinta. ¿Vos, Nico, estás tomando? ¿Estás tomando? No, ahora no, vale, fue un castigo. El chabón le estaba me tiraba la mano adelante y se la timeaba más rápido. El chabón hacía ahí y yo lo tenía. Una. Y en una, tipo, yo no sé, era como la quinta vez que le hacía lo mismo y el chabón me pinta y me hace plum y me encaja un volado. Entré como. ¿Qué? Qué prisa, pará, se me bloquearon un sparring. Es un desastre. Hace que le vendiste la piña como si fuera. Tranqui. Igual me durmió la cara. Tipo, cuando me pegó así, tenía todo dormido. Vuelvo. Le falta si no con una tierra para péstalo. ¡Juegue! ¡Jugá! Está yendo una mano. Sí, pero le fue lo que no me le tiró el cañón. ¿Qué? Sí, es mío. Yo te dije, para mí estás perdiendo, vas a terminar perdiendo 2. Lo acabo de hablar con vos. Que preferimos ganar o antes que quedar. No puedo boludear. Asociación. Esther igual, no es mate, ¿Querés uno? Ahora vamos, mate. No rompa los huevos, ponete a laburar.
Che, Nico, ¿vos después vas a ese de 5 o te quedas terminas acá? ¿Jugás con Santa? Ah, listo, yo también voy. Y el domingo con el Bachester y después con la Jota. ¿Juegan ahí? 8 y 9. Qué bueno. ¿Sabés qué traje el juego? Te van a ver. Y este hijo de puta copia es. Che, sí, con tanto pinche. Si me cagaba de risa, no me mandó yo. Ni le dije. El otro día yo lo estuve acá. Son gancheros, boludo. El otro día Dale, pesa. estaban acá, ¿viste? Estaban ganando el partido como 5-0 más o menos, ¿viste? Y a uno que estaba afuera le decían algo de no te calentés, si ya está recogido. A ver si le tiraban, ¿viste? Yo digo, ¿qué? Estaba ganando. Nosotros no iban a hablar, Si ahora se No quieras, a mí no me manda el tiempo. ¿Cuándo juegan ustedes? Mañana contra el equipo de Mario. ¿Sí? ¿Contra Budela? ¿Cuánta, no? Sí. Tenemos que romper el agua. ¿A qué hora juegan? 9. Pasa que el primero se refuerza. Muy bueno. Segundo tiene 7 partidos. No hemos jugado igual. El tercero tiene 8 que el cuarto. Pero yo con ese equipo perdí una vez.